mirar, para Dios, amarás a tu Dios, no adorarás a Dios en ajeno, ¿verdad? No utilizarás el nombre de Dios en vano. El sábado, ¿verdad? Ahí tenéis las 4 primeras para Dios. Y las demás son para con tu prójimo. Que dice que no matarás. Entonces, ¿están abolidas las leyes? Están abolidas. Siguen siendo desde el principio, desde que Dios las estableció, hasta que Él venga, hasta que nos muramos y hasta que, bueno, eso sí, no están abolidas. Ok, esto que dijo usted ahorita debe ser una persona pregunta. No, porque ya Jesucristo hizo los mandamientos en todo. Entonces yo le digo, eso está en Mateo 22, 24, lo que está. Y él dice, ok, tú lo haces, tú lo que acabar. No. ¿Sabes por qué? Porque si tú no me robas a mí, me mientes. ¿Cuántas horas al Si no me mientes, me robas, puedes hacer algo de conquistar a tu esposa. Si no fornigas conmigo, me puedes a mí, ¿qué? La hoja de luz. Codiciar lo que yo tengo. Entonces nunca nosotros vamos a plantear ese valor. Por eso que se mantiene la ley sobre nosotros. Pero la gracia es la que nos va a salvar. Para que la puedan ver. Pero ¿qué sentido tiene? Si la ley fue escrita por Dios con su propio dedo, ¿verdad? ¿Cómo ahora nosotros seres humanos vamos a decir que está abolido? Porque yo no me pero mire, le voy a traer el disculpe. ¿Sabe qué sucede? ¿Sabe qué sucede? Que ellos a todos le llaman ley. O sea, si nos podemos hablar de las leyes rituales, para ellos la ley es el mandamiento. Entonces, si usted le dice no, que la ley, ya prácticamente la ley para ellos es todo. Mandamiento ritual. Pero tenemos que desglosar que es ley de mandamiento, ley de ordenanza, ley de qué, de rituales y leyes de muchas cosas. Entonces Pablo habla de ley sobre muchas cosas, habla de la belleza, habla de entonces eso refiere al solo punto de ley, pero eso es más que la ley. Ya se dice que Para terminar el sábado, de hecho obedecemos la ley, no está en conflicto con la gracia. Por el contrario, en la gracia es lo que se espera, que hagamos como resultado de recibir la gracia. Esta semana seguiremos explorando la ley de la gracia y pasamos al domingo, donde abundó el pecado. Romanos 5, 12, 22. ¿Cómo se le llama? El domingo. Por allá. Romanos 5, 12. Ajá, el rey de la... ¿Cómo se llama cuando tan pequeño? Algunas señales de los pecados de la ley es importante para salvarlos de ellos. Esa importancia no muestra que necesitamos a Jesús, la única solución para el pecado. Leemos Romanos 5, del 12 al 21, de qué manera se revela el mensaje de la gracia de Dios en estos textos. No importa cuán malo sea el pecado, ¿verdad? Porque muchas veces no importa cuán malo sea el pecado, la gracia de Dios es suficiente para cubrirlo en aquellos que reclaman la promesa por fe. Es suficiente, ¿verdad? Espero la respuesta de El Señor lo llamó. gracias, el Señor lo llamó y Él perdonó sus pecados. Y Él no la obra que estaba en el grupo pequeño. Estábamos tratando ayer el tema de lo que es si la Biblia es verdadera, de la veracidad de la Biblia, ¿no? Y Dios es el creador del mundo, estableció leyes. Los científicos han comprobado a través de que la Biblia tiene veracidad. Que muchas de las cosas que están diciendo en la Biblia, los científicos las comprobaron mucho después de que antes que la Biblia lo dijera, ¿no? Entonces, fíjense algo. Dios hizo estas cosas como leyes, no de la física, como está, la gravedad, perdón. Hay unas leyes que rigen la gravedad. Esas han permanecido desde el tiempo en que Dios las nombró en la Biblia hasta ese tiempo todavía, vigente como tal. Entonces, más aún la propia palabra de Dios. Ahí Adán y Eva ellos violaron los mandamientos. Adán y Eva ellos violaron. Ya no es solamente observar lo que son las leyes de Dios, describir lo que son las leyes de Dios. Fíjense, hermano, Los mandamientos de Dios estaban mucho antes de que
Romanos 3:31 dice, luego invalidamos por fe la ley. ¿Qué dice Pablo? Pues de ninguna manera, más bien confirmamos la ley, que es lo que estábamos hablando. Cuando nosotros nos confirmamos en la gracia, porque nosotros éramos pecadores, y al ser pecadores debemos ser salvados, ¿verdad? Esa es la justificación de la gracia. Porque nosotros veníamos en ese pecado, y de que, o sea, vamos a poner caso, ¿de qué fue que robaba yo? De robar. Y usted era pecador porque yo robaba, ¿verdad? Y decía la ley que no robará. Y vino la altura de salvarme. Entonces, por eso que la ley va junto con la gracia. Junto, o sea, como digo, bueno, como lo dice la Escritura, lo digo para lo que la ley prácticamente es la alarma que nos mantiene a nosotros. Ahora, piensa que dice aquí también en este punto, en Romanos 6:15. ¿Qué puede explicar? Porque no estamos bajo la ley. Esa es la respuesta. Sino bajo la gracia. De ninguna manera. No sabéis que cuando ofrecéis a alguien para obedecerle como esclavo, soy esclavo del que obedece, ya que sea del pecado para muerte o de la venida de Dios. ¿Se dan cuenta? Que cuando nosotros somos pecadores estamos obedeciendo al pecado, pero cuando obedecemos a Cristo estamos obedeciendo a la justicia. Entonces, él mismo dice una cosa, pero si uno no ve el contexto de la palabra, nos lleva a este punto. Por eso que tenemos que tener, todos nosotros que somos aquí, vamos a ser ministros algún día. Cuando nosotros nos abren un versículo, nosotros tenemos que ver el texto y el contexto, porque si no, no vamos a entender nada. Porque muchos dicen, no, pero la Biblia dice X que tratar, pero dicen el versículo, pero No leen todo. Cuando dice Mati come, no leen todo el versículo completo, todo. Hermanos, mire, aquí dice, ¿verdad? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a Cristo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que nosotros, Cristo es el que da jaque mate, dio jaque mate a todas esas cosas. Está jugando que Para dama. los que creen, para los que tienen fe. Como dice usted, hermana, no debemos de andar conforme a la carne, Romano lo acaba de sino conforme al decir. Espíritu. Lo acaba de decir. Ve, para obedecerle como esclavo. ¿A qué mate de dama? Ya sea para el pecado o para la salvación, o para la vida. Entonces, el hermano lo acaba de decir, bueno, lo dice la Escritura. Si yo estoy escrito en Jesús, para mí no hay condenación de pecado. Pero yo peco, porque a mí de vez en cuando yo puedo ser una mentira, o puedo una vida. Pero, abogado, claro, Jesús lo dijo, miserable de mí. ¿Quién me salvará a mí Ay, pobre de mí, cuerpo de pecado? ay, pobre de mí, porque somos pecadores, ¿verdad? Pecadores. Con el pensamiento. Dice, bueno, lo escuché en una prensa. Dice, ¿verdad? Que nosotros, la ley del pecado, la llevamos en los tuétanos. ¿Por qué? Porque venimos de una genética de que cuando Adán y Eva nuestra primera madre pecado. Pero por un hombre entró el pecado y por un hombre la salvación. Gracias a Dios que Dios tuvo ese as bajo la manga. Pero el Señor siempre nos está diciendo a nosotros, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Sabemos que el cuerpo mortal es pecaminoso, ¿verdad? ¿Para qué? Para que lo obedezcáis en sus malos deseos. Si nosotros Anda, ahí está como reinando cuatro todo el manos tiempo el altas. pecado, entonces, además nos estaba diciendo, ¿qué es lo que más debemos de alimentar nosotros? Lo espiritual. Si alimentamos lo espiritual, lo carnal no va a reducir en nosotros, hermano. Va a reducir en lo Tienes que hablar, espiritual. hermano, tienes que hablar de verdad. Es que no peques más. No te digo, pero sí, pero como vuelvo y repito, el único que Grave que no hay hoy. no No hay hielo. Que no hay hielo hoy. Pero nosotros, claro, Betty no peque más. Él siempre lo dice como, para eso le establece unos mandamientos, porque él sabía de antemano que ya nosotros veníamos con él.
no estamos exceptos, porque nosotros el ser humano, como lo vuelvo y lo repito, estamos expuestos hasta con el pensamiento, porque eso es una genética. Amar y nosotros podemos llegar y tenemos que esforzarnos, pero nunca vamos a tener la misma perfección que Cristo, pero Él, por eso es nuestro abogado. Nosotros debemos, para eso estamos en busca de Él. Pero para eso es esa alarma, para eso es esa campanita, por eso es esos mandamientos. Tenemos que alimentar lo espiritual. Alimentamos lo espiritual. Lo carnal no va a retornar nosotros, hermano. No va a salir, hermano. No va a salir, hermano. Va a salir, pero no tan rápido. Porque a veces yo me he dado cuenta que yo también, hermano. Yo le digo por mí. Yo me comunico con mi Señor. Mi hermano también lo hace. Y cuando me levanto de ahora le digo, Señor, dame la fortaleza hoy para poder luchar contra todo lo que viene, porque a veces uno está en la casa y por eso voy a estar con el pensamiento. Uno no lo puede evitar porque el diablo ataca por todos lados. Claro, a veces uno sin querer, porque por lo eso este valor, hago lo que no quiero. Hago lo bueno que tengo que hacer no lo hago, sino lo malo que no lo hago. Exacto, no se equivocó. Por el resumen Claro, de que ¿dónde quedó el pecado? ¿Dónde quedó encerrado el pecado? Porque lo que es imposible para eso. Lo que le dijiste ahorita que le Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que andan conforme a la carne, conforme al Espíritu. ¿Qué más? Dice más adelante, dice, ¿dónde quedó atrapado el pecado? ¿Dónde está? ¿Dónde lo condenó? Dice, porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Pablo lo decía en la antigüedad de él, en la vida antigua de él. Por eso dice, gracias doy a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que antes de Cristo Jesús, él lo dijo ahí, pero antes de Cristo Jesús, pero ya después que Cristo Jesús murió, ya nosotros podemos, en el nombre de Cristo Jesús, nosotros podemos vencer. Ya no hubiera vaca, ni corderito, ni perro, ni nada. Ahora yo hago una prueba. Es que nos ayuda a poder hacer las pruebas. ¿Cómo pasaba Jesús las pruebas? 40 días de oración. Cuando fue tentado, ¿qué fue lo que mantuvo firme? Porque la tentación fue nosotros. la oración, Ande que te ahora hago una pregunta. ¿Estaba en la carne? Ven, uno por uno.